Gracias, Sarita. Ahorita es momento de nuestro segmento de nutrición y esta mañana vamos a abordar el tema sobre la alimentación adecuada para pacientes con insuficiencia renal. Nos acompaña nuestra especialista, la doctora Indira Pérez, que nos va a contar toda la información adecuada para este tipo de pacientes. Buenos días, doctora, ¿cómo está esta mañana de lunes? ¿Qué tal? Bien, aquí con un poquito de frío, pero estamos bien. Fíjate que es muy importante mencionar que la patología que presenta el paciente, en este caso de afectaciones renales, es una de las patologías que para nosotros como los nutricionistas es un reto. O sea, es para más o menos así decirte. ¿Por qué? Porque en este caso el paciente renal sí tiene muchas precauciones que hay que tomar en cuenta. Una de ellas es saber cuál es la cantidad adecuada de las proteínas que él tiene que consumir. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vemos que tal vez tiene el paciente una afectación renal, entonces debe saber cuánta cantidad de proteína y qué proteína debo de consumir. Entonces normalmente se tiene que consumir la proteína ideal y las cantidades idóneas que normalmente el paciente tiene que consumir. Algo también que el paciente tiene que saber y tener mucho en cuenta es saber cuánta cantidad de líquido tiene que consumir también. Entonces, y esto va mejorando la condición y la mejoría en este caso del riñón del paciente. Mucho te hago esto en mención, ¿verdad? Porque a veces cuando los muchachos van al gimnasio, las muchachas van al gimnasio, y nosotros no sabemos que tenemos una afectación renal y estamos consumiendo, aparte de la alimentación, estamos consumiendo productos que son alto consumo de proteína, hacemos mayor afectación en nuestro riñón. Entonces, por eso es la importancia, y siempre hago la mención de esto, de que nosotros cuando hagamos cualquier tipo de actividad física o cualquier cambio de alimentación, siempre nos hagamos nuestros exámenes de laboratorio. Porque un simple dolor de espalda se puede inclusive confundir con una afectación renal del paciente, porque a veces digo, oh, me duele la espalda, tal vez no dormí bien, pero si nosotros no hacemos nuestro examen de laboratorio, puede que estés teniendo una afectación renal que puede ser leve. Ahora, existen muchas afectaciones a nivel renal que inclusive puede llegar hasta una diálisis en alguno de los pacientes, ¿verdad? Y en este caso, si el paciente tiene una diálisis, sí hay más precaución, el paciente tiene que tener mucho más el conteo de cuánto en realidad tiene que consumir de proteína, y que sean en este caso de valor biológico, que puede ser que en este caso el paciente puede comer, por ejemplo, que pescado, que un poquito de huevo, pero sí tiene que saber cuáles son las cantidades que normalmente debe de consumir. Ahora, ya el paciente que, un ejemplo, es diabético y no tiene su control bien de la diabetes, el primer órgano que se afecta es el riñón. Entonces, menciono esto, ¿verdad? Para que los pacientes que nos están viendo, que tienen afectaciones a nivel de diabetes, tengan mucho en cuenta que si no tienen como el control de su glucosa en sangre, la mayor afectación es en este caso el riñón. Y en este caso, cuando ya hay una afectación a nivel renal junto con el paciente que es diabético, es mucho más complicado el plan de alimentación en este caso, porque se tiene que hacer el conteo de la cantidad de carbohidratos que tiene que en realidad consumir, y también tiene que haber mayor cantidad, en este caso, del conteo de cuántas proteínas en realidad tiene que consumir el paciente. Entonces hay un mayor control en esto, y aparte si el paciente tiene mayores afectaciones, entonces hay mayor complicación. Entonces lo más recomendable es hacerte tus chequeos. Y ahora, el paciente que tiene insuficiencia renal puede ser por diferentes maneras o múltiples afectaciones. Podríamos decir, podría tener diferentes consecuencias, pero me gustaría, doctora, que nos comente también la importancia de que un paciente con insuficiencia renal acompañe su plan de alimentación con un especialista. Sí, en este caso es muy importante porque le da mayor
vitalidad a tu órgano. Entonces, en este caso es muy importante porque algo tan sencillo como consumir probióticos y prebióticos en este caso para el paciente le va a funcionar mucho porque de igual manera ayuda a que más sus órganos funcionen en mucho mejor, en este caso en mayor vitalidad. Si el paciente tiene una afectación renal y está consumiendo mayor cantidad de proteína, en este caso el paciente tiene mayor afectación. Se hacen las reducciones, en este caso muy importante mencionarlo, el consumo de sal, el consumo de potasio y el consumo de fósforo. Entonces los electrolitos en el paciente se hace un conteo. En algunos de los hospitales lo que se hace, e inclusive para el paciente con diálisis, es que el consumo que él hace de bebida es lo que se hace como un recuento y ellos tienen que, a la hora de orinar, tienen que ver cuánta cantidad en realidad están orinando a lo mismo que están ingiriendo. ¿Por qué? Porque a veces puede que se dé una retención de líquido o en este caso a veces el paciente tal vez esté tomando algún diurético y está desechando más lo que viene siendo por medio de la orina. Entonces hay mayores indicaciones y sí hay más precaución en el paciente que tiene alguna afectación renal. Ya nos mencionó que deben de evitar la sal, pero me gustaría que nos comente cuáles son esos alimentos que sí los benefician. En este caso, podría ser un ejemplo, el huevo, el pescado lo puedes consumir, lo único que sí se tiene que tener una precaución para saber qué cantidad es la idónea para el paciente dependiendo de la afectación. Ahora, el paciente tiene que saber cuántos niveles de creatinina tiene, que es en sangre, que se realiza y cuántos desechos normalmente está haciendo por medio de la urea. Entonces, todo esto es un análisis que se realiza con el paciente. El consumo de lácteos, porque el queso, crema, cuajada, yo en lo personal prefiero mejor omitirlo por completo en los pacientes. Y se recomienda también, en este caso, que puedes hacer, por ejemplo, proteínas que pueden ser como de alto valor, que pueden ser vegetales, como almendras, marañones, pistachos, que ya sean como granolas. También el paciente lo puede consumir y sin ningún problema. Inclusive a veces nosotros utilizamos por medio de suplementaciones que solo son proteínas, pero en este caso se hace una evaluación con el paciente y se va viendo poco a poco su evolución. Excelente, muchísimas gracias, doctora, por toda esa información que nos compartió. Me gustaría sus números de contacto para nuestros televidentes y cómo la podemos encontrar en las redes sociales. Estamos en las redes sociales como nutricionista Indira Pérez, ahí aparecen nuestros números de teléfono para cualquier consulta, estamos siempre a la orden y cualquier tema que ustedes quieren abordar también lo podemos hacer el lunes que viene. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la Casa de Primera Hora con excelentes temas de nutrición. Vamos a finalizar por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set con los chicos que están listos con más adelante. Así es, Karen, nosotros...